Buenos días. En esta presentación de aproximación bioquímica a los errores innatos del metabolismo vamos a hacer un abordaje desde los hallazgos o los metabolitos que se pueden elevar en los errores innatos del metabolismo. Con esta presentación queremos que ustedes puedan hacer un abordaje al paciente con los exámenes o los reportes que tenemos, más la clínica que ya nos han explicado en las charlas previas. Para esta aproximación bioquímica vamos a hacer inicialmente una revisión de los valores que deben tener los pacientes, los valores normales y las condiciones de la toma de la muestra, porque estos valores son los que nos van a permitir determinar si el paciente tiene o no una alteración. Si estamos hablando de valores bioquímicos normales, especialmente para los metabolitos que vamos a analizar, la toma de la muestra es un factor determinante que puede alterar las condiciones normales de la molécula o del metabolito. Dentro de los metabolitos importantes para tener en cuenta en los errores innatos de metabolismo tenemos el amonio y el lactato. ¿Qué es el amonio? El amonio es un producto tóxico del metabolismo nitrogenado. Su acumulación en sangre y sistema nervioso central es uno de los mecanismos de los síntomas clínicos de encefalopatía y hepatopatía. Como es un marcador tan importante, el valor que determinemos si es patológico o no va a ser crítico. Por eso la toma de la muestra es muy importante. ¿Qué se debe tener en cuenta para el amonio? No se debe usar torniquete. La medición se hace en plasma y no en sangre total. ¿En dónde se toma la muestra? En un tubo con EDTA. Esa muestra que se toma debe ser centrifugada en los siguientes 15 minutos a la toma, ya que una vez tomada la muestra, si no es procesada, hay un aumento del amonio en sangre que es de 0.017 micromoles por litro por minuto si estamos a una temperatura de 25 grados. Si el amonio no se va a procesar, como sucede en la mayoría de las instituciones que no cuentan con la forma de procesarla, esta debe ser congelado a menos 70 grados. Entonces, importante, en resumen, no torniquete, es muy importante centrifugar la muestra, el tiempo en que se demore el procesamiento, y si no lo procesamos rápidamente, debe ser congelado. Vamos a ver qué pasa con el lactato. El lactato también tiene unas condiciones parecidas al amonio. El tubo en donde se debe tomar es un tubo con oxalato de potasio, que es tubo de tapa gris. No se debe utilizar torniquete tampoco. Es importante que se pueden modificar los valores si el paciente ha realizado ejercicio previamente. Pues no debe haber realizado ejercicio en este momento para estas patologías. En general, estamos hablando de condiciones que se manifiestan muy temprano en el periodo neonatal, entonces tal vez este no va a ser uno de los puntos a tener en cuenta. Sin embargo, la muestra, igual que para el amonio, hay que centrifugarla, separarla y congelarla inmediatamente después que se toma. Se debe refrigerar de 2 a 8 grados centígrados si lo voy a procesar en las siguientes 2 horas. Si no lo voy a procesar en las siguientes 2 horas, debo congelarlo a menos 20 y es estable por 6 días. Entonces, tanto para el amonio como para el lactato, debemos tener presente que no se puede usar torniquete, la muestra se debe procesar rápidamente, el tubo en el que se toma es un tubo especial y que si no se va a procesar se debe congelar. Ahora sí vamos a ver, tomando nuestra muestra en condiciones ideales, cuáles son los valores normales y cuáles no. El nivel de amonio lo utilizamos en la práctica clínica para el diagnóstico, monitorización y pronóstico de enfermedades relacionadas con hiperamonemia. Por tanto, es necesario conocer los valores normales que también se pueden modificar por condiciones fisiológicas como la edad y que debemos tener en cuenta. Entonces, un recién nacido puede tener valores de amonio de 4 a 8 veces más alto
que en el periodo que no es neonatal, y desde el mes de vida hasta los 3 años los valores inclusive pueden estar 2 o 3 veces más altos, entonces eso hay que tener en cuenta. Algunos fármacos como barbitúricos, acetozolamida y diuréticos también van a elevar el nivel de amonio. Ya habíamos mencionado que el uso de torniquete y todas las condiciones ideales a las que se debe tomar. Los valores de amonio en un recién nacido sano a término deben ser de 110 micromoles por litro. En un niño recién nacido enfermo, los valores pueden ser hasta de 180 micromoles por litro y debo sospechar un error innato del metabolismo más de 200 micromoles por litro. Después del periodo neonatal, un niño sano debe tener valores entre 50 y 80 micromoles por litro y sospechamos los errores innatos de metabolismo en más de 100 micromoles por litro. Como se dan cuenta o se fijan, las unidades también son importantes. No todos los laboratorios me van a reportar en micromoles por litro, entonces debo tener en cuenta las unidades. Acá hay una fórmula en que para poder obtener este valor de micromol por litro, si a mí me lo expresan en microgramos por decilitro, este valor lo multiplico por 0,59, voy a tener el equivalente que me va a permitir comparar con los diferentes valores según la edad del paciente si el amonio de mi paciente está normal o no está normal. El anion gap. El anion gap es la brecha aniónica y esta es la diferencia entre los cationes y los aniones medidos en suero. Se puede medir en suero, en plasma o en orina. Y esta brecha aniónica es utilizada en medicina para identificar las causas de acidosis metabólica. ¿Cómo se determina el anion gap? Entonces el anion gap pues es la suma de los aniones, la suma de los aniones o la suma de los cationes, a eso le restamos los aniones. Entonces el sodio más el potasio menos el cloro más el bicarbonato me debe dar un valor normal de 16 miliequivalentes. Puedo tener una fórmula un poco más simplificada en la que no se suma el potasio, se tiene en cuenta el catión principal que es el sodio y al sodio se le resta la suma del cloro más el bicarbonato. Y este valor normal está entre 12 y 16 mil equivalentes por litro, que puede estar entre 8 y 16, pero es muy importante porque este me va a permitir definir si el paciente tiene una acidosis metabólica o no. Y el lactato se produce a partir del ácido pirúvico a través de una conversión por la enzima que es la lactato deshidrogenasa en un proceso de fermentación. Este se produce continuamente en el metabolismo y sobre todo durante el ejercicio, pero no aumenta la concentración hasta que el índice de producción no supera el de la eliminación. Depende de varios factores el lactato, como son los transportadores monocarboxílicos, la concentración de la deshidrogenasa láctica y la capacidad oxidativa del tejido. Los niveles de lactato, como vimos, también se pueden modificar por las condiciones de la toma de la muestra. Entonces, nuevamente, no torniquete, en un tubo especial, se debe procesar inmediatamente y si no, se debe congelar, si no lo puedo procesar. ¿Cuál es el valor normal? Entonces, el valor normal en sangre es de menos de 2.1 milimol por litro, que equivale a 19 miligramos por decilitro, y en líquido cefalorraquídeo menos de 1.8 milimoles por litro, que equivale a menos de 16 miligramos por decilitro. También igual tengo una fórmula que me permite convertir los miligramos por decilitro a milimoles si multiplico el valor de miligramo por decilitro por 0.11, que también va a ser útil para poder comparar si los valores que tenemos están dentro de rangos normales o no. Habiendo visto esto de los valores bioquímicos normales y las condiciones ideales de la prueba, ya podemos hablar de esos metabolitos alterados, a qué enfermedad metabólica es a la que me pueden orientar. Cuando hablamos de vías metabólicas, podemos encontrarnos ante este panorama en el que, como se ve en el mapa, ninguna vía metabólica es completamente independiente de la otra. Como pueden ver aquí, las vías del metabolismo de los carbohidratos están interrelacionadas con el metabolismo energético, metabolismo de lípidos, con el metabolismo de los aminoácidos. Por tanto, un metabolito que aparentemente es marcador de una vía metabólica
puede que no esté aumentado por un daño en la vía metabólica del que es marcador, sino de otra. Este mapa que les traigo es simplemente para que ustedes vean que la visión general de lo que son las vías metabólicas y lo complejo que es. Por lo tanto, es muy importante tener claros ciertos conceptos que vamos a ver acá que nos permiten un poquito ubicarnos en dónde puede estar, cuál puede ser nuestra vía metabólica alterada. En general, los tres grandes grupos de sustancias que nuestro organismo va a metabolizar, que proviene de la ingesta de los alimentos, son las proteínas, los azúcares y las grasas. Las proteínas pueden ser de ingesta exógena, pero también se pueden producir aminoácidos a nivel endógeno, que hay que tener en cuenta en ciertas patologías y en ciertas condiciones como los ayunos prolongados. En esta diapositiva ustedes pueden ver de una forma un poco más sencilla cómo el metabolismo de proteínas se interrelaciona con el metabolismo de los carbohidratos y a su vez el de los carbohidratos con el metabolismo de las grasas. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las proteínas. Las proteínas son una cadena de aminoácidos. Hay que tener en cuenta, y va a ser importante para entender la fisiopatología, la estructura de los aminoácidos. Todos los aminoácidos pues tienen un radical que es el que va a permitir definirlo dentro de un grupo específico, un aminoácido específico, un esqueleto nitrogenado y un esqueleto carboxilo. El metabolismo de la degradación en el organismo de los aminoácidos del esqueleto nitrogenado es el que me va a producir el amonio que va a ser excretado en el organismo a través del ciclo de la urea. El metabolismo de la parte carboxílica me va a formar los ácidos dicarboxílicos que van a ser convertidos en ácidos orgánicos y sería lo que en otras vías metabólicas me pueden producir acidemias orgánicas. En resumen, el metabolismo de los aminoácidos va a producir la degradación, el amonio me produce ácidos orgánicos, pero también puede tener alteraciones a nivel enzimático del aminoácido en la conversión del aminoácido cuando ingresa al organismo en las primeras rutas metabólicas. Estas tres sustancias, amonio, ácidos orgánicos y aminoácidos, cuando están alteradas me pueden dar, por tanto, una hiperamonemia o una acidosis metabólica. Entonces vamos a hablar de la hiperamonemia. La hiperamonemia o el amonio es un marcador muy importante de una enfermedad o de algunas enfermedades metabólicas. Sin embargo, es una sustancia que se puede elevar por condiciones de la toma, como ya vimos, pero también en los recién nacidos puede producir una hiperamonemia transitoria, especialmente en los niños prematuros, puede elevarse en condiciones patológicas en las que hay falla hepática o en condiciones en las que hay otros cuadros más complejos hepáticos como el síndrome de Reye idiopático. Puede haber una elevación paradójica también del amonio. Sin embargo, si ya estamos hablando de una hiperamonemia, teniendo en cuenta que la toma fue adecuada, descartamos todas estas condiciones en las que puede aumentarse el amonio y nuestro paciente realmente tiene una hiperamonemia según la edad y según su condición clínica, debemos evaluar si el paciente tiene asociado cetoacidosis o no. Si el paciente tiene una cetoacidosis, es importante medir el lactato porque puede tener una acidosis láctica y pues todo lo que son los defectos mitocondriales me pueden producir este cuadro. Si el paciente tiene cetoacidosis, hiperamonemia y no tiene el lactato elevado, es normal, debemos considerar que tenga una acidemia orgánica y tenemos pues las diferentes acidemias orgánicas. Sin embargo,
el paciente con hiperamonemia sin cetoacidosis, también tengo que considerar si el paciente está hipoglicémico o no. Si tiene hipoglicemia, debo considerar defecto de oxidación de ácidos grasos o el síndrome de HH. Si el paciente no tiene cetoacidosis, pero tiene una hiperamonemia, ya descarté todas estas alteraciones de otros metabolitos, entonces debo considerar que posiblemente el paciente tenga un defecto del ciclo de la urea. El amonio, dijimos, es una sustancia que se degrada en el ciclo de la urea, se degrada el organismo en el ciclo de la urea, por tanto es un marcador principal del ciclo de la urea. Quería mostrarles esta visión porque, como dijimos, los metabolitos no son independientes, las vías metabólicas no son independientes y la elevación de un metabolito puede ser de cualquier vía metabólica para que veamos que es real. Puede haber hiperamonemia en acidosis láctica, enfermedades mitocondriales, acidemias orgánicas, defectos de oxidación de ácidos grasos. En este caso, pues nuestro marcador importante y siempre debemos tener en cuenta que una elevación de amonio, una hiperamonemia, me debe hacer pensar en un defecto de ciclo de la urea si lo demás es negativo. Entonces, vamos a mirar qué es el ciclo de la urea y qué hace en el organismo. En el ciclo de la urea se excreta el 80% del nitrógeno del organismo con la formación de la urea que posteriormente es filtrada en el riñón y eliminada en la orina. El ciclo tiene dos pasos, uno que es intramitocondrial y otro que es citoplasmático. Entonces los dos primeros pasos suceden en la mitocondria, en las que el amonio se convierte en carbamilfosfato por medio de la enzima carbamilfosfato sintetasa. Posteriormente la carbamilfosfato sintetasa a esta se le transfiere el carbamil del fosfato a la ornitina para formar la citrulina. Posteriormente, la citrulina, por una enzima que es la arginosuccinato liasa, que utiliza ATP, forma la arginosuccinato, que por la enzima, por la sintetasa, se convierte en arginina y pues de la arginina se forma la urea. El ciclo tiene 5 enzimas, una enzima alterna que también ayuda a que se forme del amonio al carbamilfosfato porque le dona a los grupos es el N-acetilglutamato, el ATP y el bicarbonato. Entonces ese N-acetilglutamato pues viene de la conversión de acetil-CoA por la enzima N-acetilglutamato sintetasa. En conclusión, cuando hay un defecto del ciclo de la urea puedo tener alteración en una de las 5 enzimas que son NAX, CPS, OTC, AS, AL y la arginasa. Cuando el paciente tiene una hiperamonemia severa, debo considerar un defecto del ciclo de la urea. Sin embargo, el paciente también puede tener una hiperamonemia severa y tener una acidosis, una acidemia orgánica. Entonces, ¿qué me debe hacer pensar en que el paciente puede tener un defecto del ciclo de la urea con la hiperamonemia? Muy importante que el paciente no tenga acidosis, el paciente no tiene cetosis y puede o no tener hipoglicemia, pero lo más importante es que no haya acidosis. Si tengo la hiperamonemia severa y el paciente no tiene acidosis, mi primera abordaje o impresión diagnóstica es que el paciente puede tener un defecto del ciclo de la urea. Si el paciente lo que tiene es una acidosis metabólica y con síntomas pues, de acidosis metabólica que son síntomas neurológicos, un compromiso severo, inapetencia, dolor abdominal, náuseas, dificultad respiratoria, pues esa acidosis metabólica puede ser por una elevación de los ácidos orgánicos o por una elevación del lactato. Si el paciente tiene acidosis metabólica, y hacemos referencia a acidosis cuando tiene
un pH menor de 7.3, un bicarbonato menor de 15 y un PCO2 menor de 30. Debo también considerar si el paciente tiene cetosis o no. Si el paciente tiene cetosis y tiene hiperglicemia, debo considerar que el paciente tiene una acidemia orgánica, especialmente de los aminoácidos de cadena ramificada, o sea, leucina, valina, isoleucina, y las acidemias podría ser una isovalérica, una propiónica o una metilmalónica. Pero el paciente puede estar acidótico, puede estar con cetosis y con hiperglicemia y un amonio normal. Debo considerar que puede tener una diabetes, un defecto de la cetólisis o una acidosis láctica congénita. Si el paciente tiene una acidosis, cetosis positiva, pero glicemia normal, debo evaluar si tiene el lactato alto y aquí debo considerar y descartar los defectos mitocondriales. Si el paciente tiene normoglicemia con lactato normal, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, acidemias orgánicas, defecto de la cetólisis. Si el paciente tiene hipoglicemia con un lactato alto, también debo considerar los defectos de la piruvato carboxilasa. Si el lactato es normal, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, acidemias de acidurías orgánicas de cadena ramificada, déficit de acetoacetilcoatiolasa o insuficiencia suprarrenal. Si el paciente tiene cetosis negativa con lactato alto, lactato normal, pues debo considerar otros defectos que son acidosis lácticas congénitas. En conclusión, para la acidosis metabólica, entonces, ¿cuándo pienso que puede tener una acidemia orgánica? Si tengo mi paciente muy acidótico, porque cuando principalmente el síntoma es acidosis metabólica, puede haber, como ven, alteraciones en el amonio, pueden haber alteraciones en la glicemia, alteraciones en el lactato, pero para pensar que tenga una acidemia orgánica, entonces tengo acidosis, primer marcador, amonio puede estar elevado, la glicemia puede estar elevada, alta, pero el lactato es normal. Entonces ahí mi investigación clínica y mi impresión va a ser hacia una acidemia orgánica. Si el paciente lo que tiene es una acidosis metabólica, pero con un lactato muy alto, debo tener en cuenta que se está produciendo la acidosis láctica como un incremento en la producción del ácido láctico y este resulta por la reducción del pirúvico por la enzima que ya hemos visto de deshidrogenasa láctica a lactato. Habitualmente en sangre circulante no hay ácido láctico, sino hay lactato. Entonces, si está muy elevado, debo considerar que hay una alteración en la vía metabólica o una enfermedad mitocondrial. Hay dos vías por las que los niveles de lactato pueden elevarse. Una porque se acelera la glucólisis arteriolar y hay poca disponibilidad de NAD, o porque hay un aumento en la concentración del piruvato. Entonces, si tengo una hiperlactatemia, debo evaluar la glucosa. Entonces, una glucosa normal o ligeramente alta me debe hacer sospechar un déficit de piruvato deshidrogenasa. Si la glucosa está normal o baja, debo considerar si el paciente tiene hepatomegalia, defecto de la oxidación de ácidos grasos, defecto del HMG coaliasa o defecto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué es el marcador de una acidosis láctica? La acidosis metabólica más la hiperlactatemia. Es lo más importante, la glucosa puede estar aumentada o no. Si bioquímicamente el paciente principalmente tiene una hipoglicemia, debemos medir los cuerpos cetónicos para poder definir cuál es el origen de la hipoglicemia. Si el paciente está hipoglicémico con cuerpos cetónicos elevados, puede ser idiopática, puede ser un defecto de la glucogenólisis, un defecto de la contrarregulación. Si los cuerpos cetónicos no están elevados, la insulina está alta y los ácidos grasos están bajos, puede ser un hiperinsulinismo, un hipopituitarismo si el niño tiene más de un año. Si la insulina está baja y los ácidos grasos están aumentados,
debemos considerar los defectos de la beta-oxidación, los defectos de la cetogénesis. Si el paciente tiene una normoglicemia con cuerpos cetánicos normales, pero tiene síntomas, pues hay que evaluar otros defectos como el defecto de GLUT1. Con glicemia normal o leve hiperglicemia y cuerpos cetónicos aumentados, defectos de la cetólisis. Nuestro marcador principal en este paciente va a ser la hipoglicemia y los cuerpos cetónicos. El paciente no va a tener para defectos de beta-oxidación, principalmente no va a tener acidosis ni hiperamonemia. Si él tiene hiperamonemia acidosis, pues debemos considerar, como ya me habíamos visto, las otras patologías. Entonces, en resumen, hipoglicemia con cetosis, defectos de la glucogenólisis sin cetosis, pueden ser defectos de la beta-oxidación o puede ser un hiperinsulinismo que en un recién nacido también hay que descartarlo. En resumen, es muy importante para el abordaje de los niños con sospecha de errores innatos de metabolismo, la clínica y también los hallazgos bioquímicos, ya que esto nos puede ayudar a diferenciar cuál puede ser la ruta metabólica comprometida. Es importantísimo recoger las muestras en el momento agudo, ya que se aportan una información más verdadera. No se debe posponer la recolección de las muestras para cuando el niño ya esté estable, porque puede que no logremos definir cuál es su alteración metabólica. Idealmente se deben recoger muestras en ayunas si esto no produce ningún riesgo metabólico para el niño. Si las muestras no van a ser enviadas, deben congelarse para poder procesarse adecuadamente. Para la hiperamonemia es muy importante determinar el amonio en condiciones ideales, como ya lo hablamos. Y las hipoglicemias pues deben estudiarse en los pacientes siempre, ya que pueden llevar a lesiones neurológicas permanentes. El abordaje bioquímico es complejo, igual que el abordaje clínico de los pacientes con enfermedades metabólicas. Sin embargo, si podemos definir cuál es el metabolito principalmente afectado, podremos hacer una aproximación clínica del compromiso o la vía metabólica. Entonces, acidosis metabólica principalmente, o descartar acidemias orgánicas, siempre y cuando el lactato no esté elevado. En las acidemias orgánicas puede haber hiperamonemia. Hiperamonemia principalmente sin acidosis metabólica, defectos del ciclo de la urea. Acidosis láctica, su principal marcador es el lactato, entonces este va a ser nuestro metabolisto, y para la hipoglicemia siempre debemos medir los cuerpos cetónicos. Muchas gracias. Espero que esta presentación les pueda orientar un poco para el abordaje de los pacientes con las enfermedades metabólicas y con todas las demás presentaciones que han tenido esta mañana y que van a tener en el transcurso del día. Este es mi correo de contacto. Quedo a la disposición de ustedes para cualquier cosa que sea necesaria. Gracias.